el Señor ha ordenado unos mandamientos. Versículo 4 del que leímos. La palabra dice: oye Israel. Oye Israel. Y cuando decimos oye Israel, no estamos hablando a ellos. Estamos hablando a la iglesia. Oye iglesia, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Por tanto, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y además dice Moisés: y estas palabras que yo te mando hoy también deben estar en el corazón, no solamente suyo, sino de sus hijos y de los hijos de sus hijos, donde la palabra del Señor no se pierda. Esta lectura que hemos hecho viene muy acorde a este primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Oye iglesia, nuestro Dios, Jehová, uno es. Este primer mandamiento es muy profundamente desafiante, porque escudriña todos nuestros motivos y por ende es necesario que el mandamiento nos siga hablando al alma, que tanto necesita de Dios y de la pureza de ella, para que no sigamos andando en medio de tumbos o de dudas que harán de nuestra vida un cúmulo de errores. Unos años atrás o unos días atrás, no sé cuándo fue de parte suya, que Dios obró en su corazón, pero días antes de esto, la incredulidad nos acompañaba. Solíamos llenar nuestras vidas con muchas otras cosas que nos servían como sustitutos de Dios. Estábamos tan satisfechos con lo que éramos. Nuestra vida terrenal, plagada de transgresiones, de inmundicias, de pecado. Y como decíamos hace un rato, el orgullo era nuestro mejor aliado y nuestro maestro más importante. No queríamos buscar al Señor y tampoco era lo que menos deseábamos, buscar a Dios. No nos interesaba esto, no era nuestra prioridad. Llenábamos nuestro corazón con muchos placeres, con entretenimientos pecaminosos, con desaforados intereses por nuestros negocios, el interés en el dinero, el afán de las posesiones, la fama, lo superficial, todo lo carnal era nuestro interés. Si bien es cierto, mis amados, algunas cosas de estas son lícitas, pero no si no las hemos conseguido en la medida correcta. Algunas de estas cosas son limpias, pero como las perseguíamos, nada bueno tenían. Y recordemos esto, que no se nos olvide. Por favor, iglesia, que no se nos olvide. Hoy nuestra vida cambió. Antes éramos eso y caminábamos en eso. Nuestras fortalezas estaban en eso. Ahí estaban nuestras justicias y todo lo que ustedes quieran nombrar en eso. Pero hoy cambiamos. Hoy las cosas dieron un vuelco total. Recuerdo un sermón del pastor hace unos días. Íbamos hacia allá buscando todo ahí. Pero Cristo vino y ahora vamos hacia allá. Un cambio total, un viraje absoluto.
Y esto no cambió por nosotros, no fue por nosotros, ni por nuestras obras, ni por nuestras justicias, sino por la gracia de Dios en Cristo nuestro Señor y Salvador. Pero queda una duda. Queda una duda. ¿Realmente hemos cambiado y estas cosas todavía forman parte de nuestros dioses? Recordemos la afirmación del apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, eso que antes para nosotros era tan importante, tan primordial, tan sagrado, hoy aquí ya no lo es, ya no lo son. ¿Será que hemos traído de todo esto y lo traemos aquí y vamos aún con esos costales encima? ¿Realmente hemos tenido el cambio en Cristo? Ahora somos esas nuevas criaturas. Ahora nuestros ojos están puestos en Dios, nuestro único Dios. La síntesis de este mandamiento es que debemos santificar al Señor en nuestros corazones y darle la prioridad por encima de todos los seres creados. Así que, hermanos, después de haber fundamentado y establecido la autoridad de Dios para legislar y ordenar sus mandamientos, y que en este primer mandamiento su orden imperativa es que no tengamos dioses ajenos delante de Él, el fin de este mandamiento es que no se debe tener no se debe colocar en preeminencia ninguna de estas cosas sobre el Señor, porque es que solo el Señor tiene el derecho exclusivo y al cual le pertenecen todas las cosas, y dentro de todas las cosas están todas. Así que en primer lugar veamos, hermanos, que debemos tener un Dios. Ya veníamos hablando sobre esto, pero quiero seguir ahondando sobre esta situación. Recuerden, hermanos, que la advertencia es que si hay que verlo de manera extensiva, lo haremos. Debemos tener un solo Dios. Debemos tener un Dios. Amarás a Jehová tu Dios. Dice la Escritura, amarás a Jehová tu Dios. No amarás a Jehová como un Dios, sino tu Dios. Y hemos afirmado que Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es, uno. La exigencia de este mandamiento es que tengamos solo un Dios. En segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículo 32, dice, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? El Señor Jehová es uno, un Dios en tres personas, revelado de esa manera. Él es el Dios verdadero, vivo y eterno, y es nuestro único Dios. Y como es nuestro único Dios, vamos a ver algunos asuntos por los cuales es nuestro único Dios y cómo la iglesia debe mirar a este único Dios. Hermanos, en primer lugar, debemos reconocerlo. Es nuestro Dios. Los dioses paganos son ídolos. Y esto lo afirma el Salmo 96:5. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos y la tierra. Pero también, 1 Corintios 8:4 dice, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Como nos podemos dar cuenta,
En los ídolos no hay divinidad alguna, porque si clamamos, ayúdame ídolo, no podrá ayudarnos porque no es nada. Recuerdo hace muchísimos años atrás, Jorge Enrique Castañeda Mendieta era un hombre muy deportista. Casi que ese era un Dios mío. Y tenía una manera de entrenar. Me iba al Cerro de Monserrate. Subía todos los viernes, cuando podía, y si no, todos los domingos. Pero ¿cuál era mi intención? Subir el monte en el menor tiempo posible. Ese era mi reto. Y subía corriendo el monte. Hoy ustedes me verán subir el monte por escalones y a los 10 me canso. Pero entonces lo subía corriendo. Pero llegaba al cerro y decía, pues ya que estoy aquí, pues vamos a ver a mi ídolo. Y entraba a ver a esa estatua caída y me conformaba con pasarle la mano a esa urna y decir, ya está, hoy he cumplido. Y agarraba cerro abajo en el menor tiempo posible, porque esa era mi intención. ¿Qué clase de Dios tenía yo? Clamaba a ese cuando pasaba por ahí, ayúdame, y jamás ese me ayudó. Siempre que, si ustedes suben hoy después de muchísimos años, todavía está caído. No se ha podido levantar de ahí, porque son ídolos que nada hacen. Ídolos que no pueden ayudar. Pero yo he visto, hermano, la manera como muchos buscan esos ídolos. Vi gente sangrando llegar al cerro porque lo subían de rodillas. Y déjenme decir que subir de rodillas, eso era terrible. Algún día lo intenté, entrar desde la puerta del templo hasta allá, y eso es muy largo, y dije, no, me cansé, me paré en la mitad y seguí. Hermanos, no sé cómo hay mucha gente que hace eso, adorando sus ídolos. Hacen hasta lo imposible. El Salmo 115, versículo 4 al 8 nos dice lo siguiente. Salmo 115, versículos 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan, tienen ojos, mas no ven, orejas tienen, mas no oyen, tienen narices, mas no huelen, manos tienen, mas no palpan, tienen pies, mas no andan, no hablan con su garganta, y semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Noten ustedes esto tan duro. ¿Qué esperanza tiene esta gente de acercarse a un ídolo así? Oiga, pero en cambio nosotros tenemos a este Dios por Dios nuestro, y que desde el corazón le reconocemos como Dios, como el único Dios, lleno de poder y de gloria, porque ese es nuestro Dios, que ha vivido, que vive hoy y que vivirá por la eternidad. Segundo libro de Reyes 19:15. Argumenta Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. A ver, hermanos, no hay un Dios como Él. No hay un Dios que ha hecho tantas maravillas como Él. No hay nadie semejante a Él. Nadie puede equipararse a Dios y sus maravillosas obras. Amados, usted es una obra maravillosa de Dios. Usted, tal como es, chato, pero respira bien. Hermano, con poquitas orejas, pero escucha la palabra del Señor. Amados, no debemos alegrarnos por las maravillas que el Señor hace, entre las cuales estamos usted y yo, porque somos unas maravillas creadas por el Señor. Así como Él creó el universo de la nada,
también nos creó a nosotros valiéndose de algo. Y no porque no pudiera hacerlo, sino porque Él lo quiso hacer así. Así que nosotros confesamos que el Señor es nuestro Dios verdadero, y nada hay comparable al Señor. Nada se le debe comparar. En segundo lugar, debemos conocerlo. Hermanos, muchas veces por no conocer al Señor, es que no hacemos lo que la palabra nos enseña que deberíamos hacer. Estos que siguen ídolos, ¿cómo van a conocer a Dios si ese no es el Dios que ellos buscan? Pero nosotros, hermanos, que tenemos la bendición de conocer al Señor, y lo conocemos, ¿saben por qué, hermano? Por la comunión que nosotros tenemos con el Señor. Y cuando tenemos comunión con el Señor, conocemos sus atributos, conocemos lo glorioso de su santidad, conocemos que es rico en misericordia y fiel a sus promesas. Pero por si fuera poco, la Escritura nos dice que debemos conocerlo por su Hijo. Juan 8, versículo 19. Algunos osaron preguntarle al Señor: ¿dónde está tu Padre? Y respondió Jesús: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. O sea, entre otras cosas, el que conoce al Hijo, conoce al Padre. Y el que conoce al Padre sabe del Hijo. Tal como en el rostro, o tal vez, hermano, cuando usted va al espejo, muy seguramente usted va a ver su rostro. Pero si el espejo está sucio, ¿sabe qué va a ver ahí, hermano? Algo no muy leal. Pero si el espejo está transparente, usted verá lo que usted es realmente. Ahí en ese espejo se va a decir lo que usted es. Pero si nosotros vemos al Hijo y lo vemos a través de su palabra, vemos resplandecer la belleza y el amor de Dios. Así que debemos conocer a Dios, contemplarlo en sus excelencias supremas, sentir admiración, esa admiración que no proviene de un corazón pecaminoso, sino de un corazón santo, porque Él ve las perfecciones de Dios. Así que quien conoce a Dios se dedica al Señor, se dedica a su servicio y también desea hacer lo mismo para que su familia haga lo mismo. Es el que se preocupa porque la Escritura llegue al corazón de sus hijos. Por eso leímos en esta oportunidad: y estas palabras que yo te mando hoy no solamente estarán sobre tu corazón, sino que las enseñarás a otros. Un ejemplo de esto fue Josué. Josué, cuando tuvo la oportunidad de hablar con los israelitas y decirles y ponerlos en la balanza donde él los quería tener, les dijo allá en Josué 24:15: yo no sé, tal vez pienso que él les empezó a decir yo no sé, pero si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, viene un pero bien importante aquí: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La tenía clara Josué. Todo eso es basura, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Ojalá esto sea su máxima, hermano. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y para poder servir al Señor hay que conocer al Señor. ¿Qué es lo que Él desea que nosotros hagamos? En tercer lugar, debemos adorarlo. Debe existir en nuestro corazón el deseo de reverenciarlo. Salmo 89:7. Dios temible en la gran congregación de los santos
y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Quiero describirles, hermano, que el Señor está en su trono. Los serafines cercan el trono y están alrededor del Señor. Y en Isaías 6, versículos 2 y 3, dice el profeta: por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y se cubrían el rostro. Hermanos, yo he escuchado a mis hermanos en la oración, cuando nos dirigen en la oración y usan esta palabra: Señor, tú eres 3 veces santo. Yo no sé si mi hermano entiende qué es lo que está diciendo cuando dice el Señor es 3 veces santo. Si está limitando su santidad solo a 1, 2 y 3. Si se queda ahí. Pero cuando la Escritura habla de 3 veces santo, está usando es un superlativo. Está diciendo, el Señor es totalmente santo. Así que si usted la está usando de esa manera, 1, 2 y 3, le sugiero pues que corrija ese pedacito. Y que sepa que cuando se está dirigiendo a la santidad del Señor, es tan sublime, tan enorme, tan infinita, tan gloriosa, que no nos cabe en la boca, hermano. Esto es lo que dicen en el cielo, esto es lo que nosotros haremos aquí mientras vivamos. Y este coro lo iremos a aumentar allá cuando vayamos. El Señor es santo, 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 santo. Pare a donde quiera. Porque no podemos definir la santidad del Señor. Esa es nuestra adoración, porque es que estamos delante de un Dios enormemente santo. Elías, un profeta que hizo grandes cosas de parte del Señor, cuando el Señor pasó frente a él, Elías tuvo que envolverse en un manto, porque la gloria del Señor, porque la majestad sagrada del Señor pasaba por allí. Moisés tuvo que ser escondido tras una roca para que no viera la gloria del Señor. Los serafines se tapan la cara y los pies. ¿Y nosotros cómo nos presentamos delante del Señor? Nos presentamos delante de Él como si fuera un cualquiera, como si fuera un igual. Hermanos, la reverencia que debemos tener al Señor debe ser máxima. Y cuando adoramos al Señor, consiste en postrarnos delante de Él. Y usted dirá, pero ¿cómo si en esta iglesia está prohibido? Aquí no está prohibido, hermano. Pero así que como no lo va a hacer así aquí, hermano, postre su corazón delante de Dios. Haga el ejercicio espiritual delante del Señor. Y cuando lo pueda hacer allá en su lugar escondido, hágalo, hermano, porque está delante del Señor. Usted ha conocido la manera como se adora a Dios allá en privado y aquí en público, ya lo sabe, hermano. Pero al Señor hay que adorarlo porque estamos delante de la majestad sagrada del Señor. La adoración reverente es algo que le pertenece sola y exclusivamente a Él, y de la cual Él es celoso y no está dispuesto a compartirla con ninguna criatura. Ya lo veremos en el siguiente mandamiento, hermano. Los gobernantes pueden gozar de respeto y algunos inclusive hasta le pueden dar reverencia. Pero solo Dios debe recibir una adoración llena de gratitud y reconocimiento por lo que Él es en sí mismo. Así que conózcalo, ámelo, adórelo. En cuarto lugar,
debemos temerle solo a Él. Amados, quien teme a Dios se imagina la mirada constante del Señor como ese juez que está evaluando sus actos. Yo no sé si a usted le pasa, hermano, pero cada vez que usted va a hacer algo, no es que aparezca aquí el angelito con alitas diciéndole, ahí haga esto o aquello, y aquí el otro con el tridente diciéndole, no, así no, y el otro sí. No, esa no es ya nuestra percepción de que el Señor está con nosotros. Pero nuestra conciencia nos dice que delante de nosotros está el Señor y que cualquier cosa que estemos haciendo, Él ya la observa. El salmista decía, ¿a dónde me voy a esconder? ¿A dónde voy a huir? Si voy allí, allá está. Si me escondo aquí, allí está. Aún las tinieblas no me encubren. El Señor está ahí. Por eso decimos que Él nos conoce porque Él es omnipresente y que no nos podemos ocultar en ningún momento de su santa presencia. El salmista decía en el Salmo 25:15, y con toda razón lo decía, que en ningún momento se podía esconder del Señor. Dice, mis ojos están siempre hacia el Señor, y agrega más adelante o más atrás en el Salmo 16:8, a Jehová he puesto siempre delante de mí. Nunca, hermanos, nunca debemos dar por hecho que el Señor no nos está observando, que el Señor está en todo lugar y que Él pide que sea su presencia la que esté delante de nosotros todo el tiempo. Temer a Dios es sentir un santo temor a Él en nuestros corazones, de tal manera que no nos atrevamos a pecar. Ojalá oráramos al Señor. Pon en nosotros tu temor. Pon en nosotros ese anhelo de no pecar, que nos dé miedo hacerlo. Bueno, a veces nos da miedo, pero no de la manera en que el Señor pide que se haga. El Salmo 4:4 dice el salmista, temblad y no pequéis. Temblad y no pequéis. Los malvados y transgresores pecan sin miedo. Los piadosos temen y no pecan. Aquellos que piden que pequemos nos están invitando a ingerir veneno. Quien teme a Dios no pecará contra Él, por muy oculto que esté tal pecado. Levítico 19:14. Fíjense lo que dice aquí. Y quiero que lo miremos con cuidado. Dice Levítico 19:14, no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. A ver, no pasemos por alto el texto así tan rápido. Si maldecimos al sordo, él no nos va a oír. Es lógico, ¿cierto? No nos va a oír. Si ponemos una piedra en el camino del ciego, pues tampoco nos va a ver. No sabrá quién fue el que lo hizo. Sin embargo, el temor de Dios nos impulsará a que ni uno ni lo otro hagamos. Ni lo uno ni lo otro hagamos. El Señor, con el temor que le tenemos hacia Él, nos impulsará a abandonar el pecado que los hombres no pueden ni oír y que no pueden ni ver. ¿Cuánto dolor debe haber en nuestra alma cuando hemos pecado? Porque es que lo hemos hecho delante de Él. El temor de Dios destruye el temor al hombre. Y esto hicieron 3 muchachos que son un ejemplo también en la Escritura. ¿Qué importa lo que hagan los hombres si estamos delante de Dios? 3 muchachos fueron llevados a un horno por no arrodillarse a adorar a un Dios diferente al Señor. 3 muchachos
que le dijeron al rey. En Daniel 3:17. Un rey muy duro, un rey muy malo. Y ellos se pararon delante de este rey y le dijeron, Daniel 3:17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Noten ustedes la seguridad de estos muchachos. El Dios a quien servimos puede librarnos de esto, porque es que Dios es todopoderoso. Y aquí quiero corregir otra vez la oración de algunos de mis hermanos. No sé si son los nervios que los acosan cuando están orando, pero tengan cuidado cómo lo hacen. Porque nuestro Dios todo lo puede. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro Dios todo lo puede. Pero algunos oran, Señor, si puedes hacer esto o aquello. Entonces, ¿qué estamos diciendo en la oración? Que nuestro Dios no es todopoderoso. Tengan en cuenta cómo oran, porque a eso no le podemos decir amén. Porque si usted dice, si Dios puede hacer esto, Dios puede, hermano. Dios puede cuando está en su voluntad. Tengan en cuenta cómo oran, hermanos queridos. Fácil decir, si el Señor quiere, puede hacer esto. Si el Señor quiere. Pero no es que no pueda. Estos muchachos, ¿cómo salieron del horno de fuego? Ni olían a humo, dice la Escritura. Hermanos, el ruido mayor ahoga el menor, tal como el ruido del trueno ahoga el ruido del río. Así, cuando el temor a Dios reina de manera suprema sobre el corazón, ahoga todo temor carnal. Hermanos, Dios es nuestro Dios. Y no podemos más sino temer delante de Él. Teman delante de Él toda la tierra. Número 5. Debemos confiar en Él. No hay nadie más en quien podamos confiar sino solo en Dios. Todas las criaturas otras son un escondedero de mentiras. Todas las demás. Segundo de Reyes 18:21. Dice, he aquí que confías en este báculo de caña cascada, en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. La caña egipcia es muy débil para sujetarnos, pero es lo suficientemente fuerte para herirnos. Ningún movimiento perturba lo inamovible. Solo Dios es el fundamento sobre el cual podemos edificar nuestra confianza. Cuando confiamos en Él, lo convertimos en Dios nuestro único Dios. Esto viene de la mano lo que decíamos hace un rato, hermanos. ¿Cuántos confiamos en Dios? De verdad, ¿cuántos confiamos en Dios? Porque cuando nos encontramos en las providencias más terribles, en las pruebas más difíciles, ¿cuál es nuestra solución? ¿Doblegar nuestra alma y esperar que Dios actúe? ¿O hacemos como nos parece que debemos hacer? ¿Cómo es, hermano? Así que el próximo paso que usted dé, piense, este paso está dado en la confianza que tenemos en el Señor, está dirigido por Dios, o mejor no lo dé. Porque entonces, si usted lo está dando, se está apoyando en un báculo podrido, hermano. Y las consecuencias más adelante se dejarán ver. Esto ya lo hemos visto por la experiencia. El pastor el viernes les enseñaba a los jóvenes. Hemos visto tantas cosas. En el ministerio Dios nos ha permitido ver tanto, hermano, que cuando les advertimos a algunos de ustedes, mire, por favor, no haga esto o aquello, o piense en lo que va a hacer,
y lo hacen, nosotros decimos, ya está. Más adelante no hay pañuelos para detener las lágrimas de quienes vemos que algún día les dijimos no. Hermanos, permítanme decirles esto. Es que nosotros confiamos en el Señor y en su palabra. Y por más, hermanos, mire, por más que deseemos algo en nuestro corazón, si el Señor no da el permiso, no lo haremos. Voy a decirles, no va a pasar, no le va a pasar nada a la carne cuando nosotros decimos, no, es que yo quería ir a Cartagena, esa era mi idea, yo buscaba por todos los medios y ahora me dice el Señor, no. ¿Qué piensan la carnecita, cómo se siente, hermanos? Qué desilusión. Esa playa no verá mi santo cuerpo ahora. O sea, nos entristecemos por cosas tontas, hermanos. Si Dios dijo que no, es no. Es no. Así nuestro corazón se duela. Así nos revolquemos ahora, pero mañana veremos el fruto de nuestra confianza en Dios. Créalo, hermano. No porque se lo digo yo, es que la Escritura dice que eso pasará. Salmo 141:8. Así que miremos, hermano, que confiar en Dios es descansar en su poder, en el amor como Padre. Confiar en Él es encomendarle nuestro mayor tesoro. ¿Cuál es el mayor tesoro suyo? ¿Cuál es su mayor tesoro, hermano? ¿No lo saben? Su alma, hermano, es su mayor tesoro. Ese es el que el Señor está cuidando. Y si está apoyado nuestra alma en el Señor, entonces podemos decir como el salmista en el Salmo 141:8, por tanto a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos, en ti he confiado, no desampares mi alma. Esta es una perfecta oración para conocer la confianza que tenemos en el Señor. Nuestra confianza en Dios debe estar depositada en todo momento y adecuadamente. En todo momento y adecuadamente. Cuando atravesamos todas las dificultades que surjan en el camino, debemos confiar en que Dios nos dará la salida en todo momento. Debemos confiar en la providencia cuando no tenemos otro pan que comer, sino el de nuestros propios afanes. Escuche eso. Y cuando no tenemos agua que beber, más que nuestras lágrimas. Salmo 85 dice, les diste a comer pan de lágrimas y a beber lágrimas en gran abundancia. Así que debemos confiar en Él cuando tenemos miedo y debemos confiar en muchas cosas más. Y si esto hacemos, hace que Dios sea nuestro Dios. Ahora, en segundo lugar, debemos aferrarnos a Dios como nuestro Dios. Aferrarnos a Dios como nuestro Dios. A ver, hermanos, yo les quiero preguntar a ustedes, no me lo respondan, pero allá en su mente, respóndanlo. Cuando hablamos de aferrarse, ¿qué piensa usted que sea eso? Aferrarse. Aferrarse. Me aferré al micrófono. ¿Está bien esto? Me aferré al micrófono. Estoy aferrado duramente a él. Hermanos, piensen ustedes qué es aferrarse. Aferrarse, hermano, es agarrarse con la fuerza mayor que usted tenga, hermano. Si usted se fuera a caer a un abismo y hay un palito por ahí saliendo, ¿usted qué haría, hermano? De él depende todo, ¿sí o no, hermano? Del palito. ¿Usted qué haría? ¿Cogerse del palito así? ¿Me estoy cayendo? No, hermano.
Yo creo que manos y pies no le sobrarían, hermano, para agarrarse de eso, porque ahí depende todo. Aferrémonos del Señor. Hemos visto que los dioses ajenos no son nada y están rotundamente prohibidos por el Señor. Es más, ni siquiera se deberían mencionar en la iglesia, ni siquiera. Pero en un mundo que está tan lleno de incertidumbres y dudas, hace que también a veces el creyente se llene de ansiedades, se llene de preocupaciones, se llene de temores, porque hay cosas que hacer, porque hay asuntos que resolver, porque ¿qué haría yo si esto, o qué pensarían estos si yo no hago? En fin, hermanos, tengamos cuidado, porque en estas cosas, hermano, la mente no está dispuesta a decirle que Dios sea nuestro Dios y que Él viva y reina, sino que somos nosotros los que podemos hacer las cosas. Vuelvo a citar, hermano, cuando usted se halla en un afán, en una crisis, ¿cuál es el modo que usted va a operar aquí? ¿Usted actúa como los demás en esta tierra? Amados, hay un recibo que pagar mañana. Y es mañana. Y entonces, ¿qué va a hacer, hermano? Va a pasar a la cifra siguiente: mi vecino tiene que me preste. Mi mamá, mi papá, el banco tiene que me preste. E inmediatamente se corre hacia esto. ¿Han esperado en el Señor? ¿Han esperado en Él? Aquí está un sujeto que hizo las dos cosas. Una, correr rápido a valerse del que pudiera, y otra, a esperar en Dios cuando no había nada. Muchas veces lo hice así. Corrí a valerme de este y de aquel, y entonces había un huequito e hice un roto. Cubrí el roto y se hizo un abismo. Hermano, porque así es que nosotros arreglamos las cosas. Un día al Señor le dije: se desaparecieron todos, el único que existe aquí es el Señor. Y si Él no me ayuda, Él tiene toda su soberana voluntad de hacerlo. Un día nos acostamos sin nada en la alacena. Nada es nada. Ni arañas nos venían a visitar. Solo eso. Me levanté a las 5 de la mañana y me fui a orar a la iglesia. Y orando a las 5 de la mañana en la iglesia, alguien entró y me tocó el hombro. Yo volteé a mirar, era una hermana, y traía un singular paquetico en sus manos. Lo puso al lado mío de donde yo estaba orando y me dijo: es que antes de irme a mi trabajo sentí traerle esto. Hasta luego, pastor. Y se fue. Cuando terminé de orar, miré el paquetico. Había 1 libra de arroz y un plátano verde. Hermano, Dios no es bueno. Ya había desayuno, almuerzo y comida. Hermanos, porque Dios provee. ¿Hasta dónde esperamos que Dios nos ayude? ¿Le tenemos un límite a Él? ¿Nos aferramos a Dios hasta cierto lugar? ¿O realmente Él es nuestro todo? ¿Nos aferramos a su palabra, a sus promesas? Hermanos, démonos cuenta o no. Si dejamos que los planes y problemas se vuelvan una distracción seria para nosotros, entonces esos van a asumir el estatus de dioses ajenos, porque nos roban la comunión con Dios, no podemos reflexionar en el Señor, no podemos orar, no podemos servirle. Por lo tanto, esas cosas ocupan el primer lugar y eso se volvieron nuestro Dios. Así que lo más lícito sería, hermanos, confiar, aferrarnos en el Señor como nuestro Dios. Es justo que nos aferremos a aquel
de quien recibimos toda existencia. Si Él nos puso aquí, si Él nos tiene aquí, Él nunca se le ha olvidado dónde nos tiene ni dónde nos puso. Ahí va con nosotros. ¿Quién puede estar más acreditado para nosotros que quien nos da aliento, hermanos? Salmo 103 dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Así que es injusto y ciertamente ingrato entregar nuestro amor y adorar a cualquiera que no sea nuestro Dios. Si nos aferramos al Señor como nuestro Dios, nos bendecirá. Dice el Salmo 67:6. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Y Deuteronomio 28:4-5. Dice la Escritura: bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Hermanos, usted dirá, pero no tenemos nada de eso, hermano. O sea, ¿cuáles vacas? ¿Cuáles rebaños? ¿Cuáles artesas? ¿Cuáles ovejas? No tenemos eso, hermano. Esto está implícitamente para nosotros. Tantas cosas que nosotros como seres humanos necesitamos, Dios ya tiene previsto cómo hacerlo. Escuchen, hermanos, no solo tendremos costales llenos de grano, ni dinero en nuestra boca, porque eso es lo que va a pasar. Nos bendecirá también con paz, esa paz exterior que necesitamos. Hermanos, hace unos días atrás, la parte de la iglesia tembló y algunos no sabían qué hacer. Sus manos palidecieron cuando llegaron a marcar un rostro allá en la urna de votación. ¿Qué hacemos? Votamos por este para que no quede este, y la mano así, hermanos. ¿En quién estamos confiando? ¿Quién es nuestra confianza? Si este señor se sube y hace esto y aquello, ¿qué de nosotros? ¿Cuál es el problema? Dígame, ¿cuál es el problema? Este que pasó, dijeron que esta es una solución tremenda. Vea, hermanos, que ¿saben ustedes, hermano, a cómo comprábamos la libra de carne antes de que este subiera? ¿Y a cómo nos la deja ahorita? ¿Habrá peor gobierno que eso, hermanos? ¿Y nos ha faltado para la carne? Hermano, dígame. Y yo le puedo decir, sáquese el palillo de la boca, hermano, porque la tiene enredada toda ahí. Porque el Señor ha sido abundante con nosotros. ¿A dónde nos ha faltado? He oído, eso sí que está carísimo. Dios no nos ha dado papa para comer, hermano. Que el arroz se duplicó. Dios no nos ha dado arroz. Que el transporte subió. No hemos podido ir en el transporte, hermano. ¿Qué ha pasado aquí? ¿A dónde está aferrado usted, hermano? Luego Dios no ha dado muestras de que ha sido bueno con nosotros. Hermanos queridos, no solamente nos bendecirá con lo exterior, sino que también nos dará la paz interior, una conciencia que sonría, una conciencia que se deleite en las cosas del Señor. Dios hará que todos los males sirvan para nuestro bien, hermanos. Vuelto otra vez, me pongo como ejemplo. Creía yo que era el que podía hacer todo. Y un día Dios me quitó todo. Y entonces ahora tuve que esperar que Dios hiciera todo. Hermano, Dios me quitó todo para que entendiera que Él es Dios. Y eso lo tengo muy en claro. El Señor es Dios. Así que yo vivo aferrado a Él. Porque el Señor sabe que Él es nuestra guía. Y nosotros debemos entenderlo. Hasta la muerte nos llevará y nuestra recompensa tras ella. O si no, hermano, si nosotros no esperamos algo que viene más adelante, que será mucho más grandioso, entonces, ¿qué esperamos? ¿Dónde está nuestra esperanza? Si creemos solamente en lo que hay aquí. Dios aquí nos ha guardado y nos guía
y aún nos llevará hasta más allá. Todo lo anterior debe hacerse si nos aferramos al Señor como nuestro Dios. El Salmo 144:15 dice: bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Además, hermano, y para tener en cuenta, si Dios no es nuestro Dios, Él va a maldecir nuestras bendiciones y la maldición de Dios destruye todo lo que toca. Malaquías 2:2. Malaquías 2:2 dice: si no oyereis y no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Si Dios no es nuestro Dios, no tenemos a nadie quien nos ayude en nuestra desdicha. ¿Por qué razón, hermano? ¿Ayudará Dios a sus enemigos? ¿Socorrerá Dios a quienes lo desechan? Si no hacemos a Dios nuestro Dios, Él se hará nuestro juez. Y este juez nos irá a condenar donde no hay apelación posible en un tribunal superior, porque no existe un tribunal superior al cual podamos asistir, ir a rogar. Es el tribunal del Señor, no hay otra cosa. Existe una necesidad de tener a Dios por nuestro Dios, a menos que pretendamos desposarnos eternamente del Señor. Por otra parte, hermanos, cuando tenemos al Señor como nuestro Dios, esto sirve de condena para los incrédulos. Escúcheme, amigo que está aquí. Escúcheme. Si no tenemos a Dios como nuestro Dios, esto le va a servir de condena a usted. Y a aquellos que dicen que no creen en Dios. El Salmos 14:1 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Estos dicen: no hay Dios en quien creer. No tienen a un Dios para adorar. No se han dado cuenta que la creación es un libro para leer sobre la grandiosa divinidad, y quien niegue a Dios debería arrancarse los ojos. Porque si no ve lo que Dios ha hecho en la creación, es un ciego. Quienes nieguen a Dios acabarán por conocerle en el peor de los términos, en la condenación. Hebreos 10:31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero también, hermanos, escúcheme usted, amado cristiano. Usted que profesa tener a Dios por propio, pero que está viviendo como si Dios no fuera su Dios, no se aferran a Él, no creen en Él como Dios. Cuando ven su pecado, la tendencia es a decir: ¿puede Dios perdonar los pecados? Por supuesto que Él los puede perdonar. O sea, yo puedo pecar y tranquilo, Dios me perdona. Esa es la manera como usted debe actuar, hermano. Diremos como el borracho, ¿no? El que peca y reza, empata. Hermano, ¿será así? Pecamos y vamos al Señor. Él es todo amor, y nos perdona ya y ahora. Otros dicen: ¿puede acaso Dios dejar de proveer? Dios sigue proveyendo, hermano. Aún estos incrédulos toman del agua de Dios, toman del agua que el Señor nos da también. Pero nosotros, hermano, pensar de esta manera. Hay cristianos que han hecho de Dios un Dios a su medida, al que lo manipulan, al que lo someten a sus caprichos, al que lo someten a todas en todos sus caminos, en todo lo que hacen. Hermano, he oído a cristianos. Dios me dijo que hiciera esto y aquello, y Dios nunca les dijo. Pero usan el nombre de Dios para decir: Dios me dijo esto o aquello. Esta es una manipulación de las cosas del Señor. Deberían temer estos cristianos que hablan así.
Es más, algunos se atreven inclusive a empuñar su mano, dirigirla al Señor y exigirle que Dios les dé. Demandan de Él sus cosas. Le reclamo que haga tal cosa para mí. Le reclamo, dice. Pero son esos que no guardan sus mandamientos. Y si lo hacen de manera tibia y fuera de todo contexto. Los que buscan en la Biblia, esos son los que buscan en la Biblia un texto que les ayude a decir lo que ellos quieren decir. Son cristianos que viven compartiendo con cosas mundanas. Tienden a amar esas cosas más que al Señor y afirman con lágrimas amarlo, pero no están dispuestos a renunciar a nada por Él. No lo adoran como Dios, que merece toda la gloria y el honor. No le ofrecen esa reverencia debida a su nombre. No oran con esa devoción que tendrían si oraran a un Dios verdadero. ¡Qué muertos están en sus corazones! Si no están muertos en sus pecados, sí lo están en los efectos del deber. Oran a un Dios que tiene ojos, pero que no ve, tiene oídos, pero que no oyen. Qué corazones tan negligentes muestran estos, y qué grande es su distracción al escuchar la palabra de Dios. Piensan más en sus negocios, están aferrados de tal forma a ellos que es necesario, hermanos, alejarse de la cooperación a la iglesia. Si es necesario alejarse de la adoración a la iglesia, lo hacen. En sus enfermedades son tan terrenales que creen que con una oración superficial y amañada Dios los va a sanar, que Dios les va a responder de inmediato, y si no, pues corren de inmediato a buscar cómo curar sus enfermedades. Piensen en esto, hermanos, y ya con esto voy a terminar. Si ustedes se encuentran delante del presidente de la nación, ¿ya están ubicados delante del presidente de la nación? Y mientras el presidente está dirigiéndose a ustedes, ustedes están jugando con el esferito en la mano, mirando un poquito el celular, rascándose la oreja, está entretenido mirando las paredes, porque quiero decir que las paredes de Palacio son bonitas. Si usted las se queda mirando, y el otro hablándoles, hermano, ¿qué pensaría el presidente de ustedes en ese momento? Qué respeto, qué grosería. ¿Para qué están aquí? ¿No? ¿No pensarían ustedes? Ok, pues hermano, ¿acaso cristianos de esta clase no están jugando con un esfero cuando Dios les habla de su santa palabra, cuando Dios les habla a sus corazones y cuando ellos están dedicados más a pensar en las cosas de este mundo? ¿Qué pensaría Dios de eso? Como el Señor, que es nuestro Dios, al cual deberíamos estar aferrados, Él debería humillar a la mayoría de nosotros por afirmar que es nuestro Dios y no le obedecemos. ¿Cómo debería humillarnos por el hecho de que nos conduzcamos como si Dios no fuera nuestro Dios? No creemos en Él, ni le amamos ni le adoramos como Dios. Muchos paganos, escuchen, han y están adorando sus dioses con muchísima más devoción que nosotros. ¿O no escucharon eso ahorita, hermanos? Están más aferrados ellos a sus dioses que nosotros al Dios de toda la creación. Deberíamos reprendernos a nosotros mismos, pero yo creo que la palabra reprender no es la que deberíamos usar aquí. Deberíamos aborrecernos a nosotros mismos por la insensibilidad y el formalismo de nuestra religión. Decimos con nuestras palabras que no tenemos dioses ajenos, pero en la práctica estamos inundados de ellos. Aborrezcámonos por la manera como hemos profesado a nuestro buen Dios y sin embargo no lo hemos adorado como tal. Estamos más aferrados a nuestros propios pensamientos y siguiendo nuestros propios caminos, que merecemos de Él menos misericordia de la que nos está dispensando. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y aferrados a ese santo trono, podemos alcanzar la misericordia divina
la gracia de Dios para el perdón de nuestros pecados y el auxilio que necesitamos en el momento de prueba. Oremos.